Buenas tardes para todos, es un gusto para nosotros estar con ustedes. Sí, debo pedir también las excusas a Ana Riboir porque lamentablemente, insisto, los contextos digitales, más que digitales, también conviven con escenarios analógicos y bueno, presenta un cuadro gripal que me escribió ella, que la pobre no puede estar. Y bueno el cilantro, pero no tanto, uno no puede jugar la salud ni la familia en estos temas. Así que nada, tenemos dos excelsas representantes de la República del Uruguay. Y lanzaría la primera pregunta. Yo creo que el profesor Fernando Llarte estaría más que de acuerdo conmigo en que ellas inicien. Y la primera pregunta que yo daría es, ¿cuáles son los principales desafíos que plantea el aprovechamiento pedagógico de la tecnología desde vuestra experiencia y perspectiva? ¿Cómo ven esta pregunta? Hola, yo soy Julia. Antes que nada de entrar, queríamos nombrar un poco desde dónde es que podemos hablar, no solo del rol de investigadora, sino del rol de docente en el proyecto Flor de Seibo, que trabajamos persiguiendo, tratando de fomentar la apropiación tecnológica por parte de poblaciones vulnerables. Y aparte, desde el contexto en el que vivimos hoy, de la inclusión del Plan Ceibal en las políticas públicas de acceso a la SIC en el Uruguay. Por si alguno no conoce mucho lo que es el Plan Ceibal, comenzó en 2007 entregando una laptop por niño a los niños escolares y se extendió a toda secundaria hasta tercer año de liceo, vendría a ser. Digo para contextualizar un poco desde dónde hablamos, ¿no? Sí, de todas maneras, ahora mismo el equipo de social media va a ir compartiendo los enlaces del plan Ceibal, que además, entre paréntesis, para contextualizar, yo creo que es uno de los mejores planes, por lo menos uno de los planes muy bien fundados y de mucho desarrollo en América Latina, y que puede servir un referente para todos los interesados en el tema de TICS y educación. Bien, esto también para poder ponerlos en contexto en relación a que en el país existe una disponibilidad, digamos, de materiales. Ya desde hace algunos años están los equipos en todos los centros, hay conectividad a internet, o sea que en esta etapa, primera etapa, digamos, de acceso, estaríamos completando, la verdad. Sí. Y Eh, para ir de lleno a la pregunta que formulaste, Elías, nosotros estuvimos conversando un poco entre nosotras también de estos temas, como lo hacemos siempre, pero pensando en esto del coloquio. Y una de las cosas que habíamos pensado que sería primordial, ¿no?, para aprovecharlas pedagógicamente, sería adaptar las currículas al desarrollo de competencias que se potencian con el uso de estas TIC, ¿no? Creemos, por la experiencia y por las investigaciones, que las currículas, o los currículos como los llaman algunos, no están adaptadas para dar un buen aprovechamiento pedagógico. Si bien por un lado las TIC permitirían transversalizar un montón de contenidos y trabajar con distintas metodologías para lograr ese contenido, hay un montón de competencias, incluso unas metodologías que se propician, que están por fuera un poco de las currículas y de aquello que se evalúa o de lo que evalúa el maestro en el aula o el profesor en el aula. Y a veces esa disociación genera problemas. Yo recuerdo siempre una maestra que me decía, que me hablaba de un estudiante que decía que era brillante con las computadoras y decía, pero bueno, con este muchacho ustedes pueden trabajar y van a ver que es bárbaro, que sabe un montón, que está siempre ayudando, pero después cuando yo lo evalúo otras cosas. Estas cosas que él sabe y que sabe hacer también no se reflejan en su nota, ¿no? Como una especie de disociación, digamos. Las TIC nos permiten o potencian una serie de habilidades como el trabajo colaborativo, requieren un tipo de metodologías o permiten un tipo de metodologías con el que nosotros hemos como trabajado bastante en escuelas, que es la metodología de trabajo por proyectos, que en general tienen un efecto muy motivador, además de los resultados. Y en general esas cosas no están valoradas dentro de la escuela. No sé si ahí los colegas coinciden para hacer...
o cómo es la realidad en Colombia. Bueno, yo creo que para eso tenemos al profesor Fernando Iriarte, que puede compartir sus impresiones y dar también su posición sobre el interesante debate que estáis planteando, porque obviamente esta semana tuve la oportunidad de tener un encuentro en donde participó Cecilia Marconi, Cristóbal Cobo en Bogotá, y uno de los elementos que se estaba hablando es cómo operacionalizar, o sea, cómo tratar de hacer el siguiente paso, porque cuando hablamos de TICs, pedagogía, indicadores y demás, América Latina tiene muchos elementos en común, hasta las diferencias y las brechas, pero ¿cuál es el paso que debemos seguir para tener lenguajes en común, por ejemplo? No sé cómo lo ve el profesor Fernando Iriarte, y obviamente el tema curricular es un tema clave que surgió en dicho encuentro también. Bueno, indudablemente que el tema curricular es central en estos procesos porque son, digamos, nuevas alternativas que entran a la institución educativa y que necesariamente van a producir una serie de cambios, que lo importante es que los cambios que produzcan indudablemente vayan en la dirección del fortalecimiento y del mejoramiento de los procesos académicos. Y esa tiene que ser necesariamente una de las, digamos, de las preocupaciones fundamentales cuando se incorpora algo, digamos, nuevo a la institución educativa. E indudablemente, como acaban de decir nuestras compañeras, uno de los retos fundamentales allí es la articulación de estos procesos al currículo, la integración curricular, ¿verdad? Y de tal manera que se pueda llegar a los objetivos que se pretenden con la inclusión de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Ahora, la otra observación que haces tiene que ver con un aspecto fundamental, que es otro de los retos que tiene, que es el tema de la evaluación del impacto de estas tecnologías al interior de las instituciones educativas, en los procesos curriculares, en los procesos educativos. Y allí, digamos, hasta el momento lo que se ha hecho es una evaluación de carácter cuantitativa, que apunta más a cuántos tablets, a cuántos computadores, etcétera, etcétera, pero poco se conoce de los procesos cualitativos que se están generando con la inclusión de estas tecnologías. Y ese es un gran reto porque por supuesto que los procesos de evaluación cualitativo no pueden ser tan masivos como los cuantitativos. Y allí hay un reto para nuestra inteligencia en el sentido de pensar en formas cualitativas que permitan realmente hacer un seguimiento a esos procesos dinámicos que van ocurriendo de carácter cualitativo, pero con el reto adicional de que debemos llegar al consenso de unos criterios para que ya no solamente al interior de la institución, sino al interior de estos procesos a nivel iberoamericano podamos compartir unos criterios que vayan más allá de la valoración cuantitativa. Todo esto, digamos, son retos que surgen de la implementación de las tecnologías de información y comunicación al interior de las instituciones educativas, por supuesto, además de otros que seguramente continuaremos conversando. Sí, digamos, ya el profesor Fernández, yo no sé por qué te llamo hoy Fernández, el profesor Fernando Iriarte, ya ha venido apuntando hacia la segunda pregunta, un poco, que es cuáles son las principales, cómo se puede medir el grado de aprovechamiento pedagógico de las TICs, y obviamente uno de los retos, y que casualmente en ese evento que yo les había hecho mención, era cómo transitar en ese mundo cuantitativo y muy básico en torno a la infraestructura y un conjunto de indicadores que no necesariamente están representando el aprovechamiento pedagógico en especial, cómo integrar nuevas metodologías y cómo, digamos, avanzar en esa difícil tarea. Al respecto, nos gustaría, a mí en caso especial obviamente, conocer las perspectivas que tienen ustedes sobre esta pregunta, sobre todo porque el caso, insisto, el caso de la Fundación Ceibal y de lo que se está avanzando en Uruguay es un caso muy interesante porque están tomando Learning Analytics inclusive ahora mismo para tratar de ahondar ese proceso, digamos, de comprensión sobre lo más difícil, no el número de ordenadores por estudiante, sino lo más difícil, que es cómo impacta la tecnología
en los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, en las actividades de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál sería la posición vuestra al respecto? Y obviamente conocer esa experiencia que ustedes han venido ganando. Bueno, ahí, no, como en términos generales, una cosa como que a nosotros nos interesa rescatar es, para nosotros ha sido como fundamental estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje en relación al contexto, ¿no? Y esto a veces es como complejo para ponerlo en términos más generalizables, un poco como esta discusión metodológica de investigador a la que hacía referencia el profesor, ¿no? Entre, bueno, unos indicadores muy generales y dar cuenta de procesos como más específicos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí nosotros hemos visto que el contexto tiene un peso muy importante, o sea que para dar cuenta de aquello que efectivamente está aconteciendo con los estudiantes o con los docentes, uno tiene que ser como muy preciso en relación a qué contexto lo hace, o en relación a qué materia, en relación a qué proyecto, ¿no? Ese es un poco como el camino que nosotros hemos seguido hasta ahora. No, una acotación, sí. digo, que no es fácil, porque hay que, y esto sale un poco de específicamente la pregunta que haces, pero nosotros como academia intentamos dar cuenta de esos procesos, pero las políticas públicas responden a otros tiempos y a otras mediciones. Por eso es que un poco se ha dado de repente todo este abordaje desde lo cuantitativo, por la cantidad de máquinas, la cantidad de laptops, y es entendible, ¿no? Porque son políticas públicas y hay que dar cuenta del dinero público. Pero creo que está en la academia en hacer notar a quienes, los decisores políticos, que estos procesos hay que mirarlos desde la parte cualitativa, y eso cuesta mucho. Cuesta porque lleva más tiempo, porque los procesos, los impactos no son a corto plazo, y bueno, en ese sentido... Y también porque son muy diversos, o sea, una de las cosas... de los efectos de las TICs en el aula y en las comunidades es que generan procesos muy particulares. ¿Por qué? Porque las personas le dan sentido a las tecnologías en relación a sus propias necesidades y a sus propios intereses. Entonces, así como para una escuela puede ser muy relevante hacer un proyecto con robótica y trabajar el tema del tránsito en relación a robótica, y eso genera el desarrollo de habilidades y genera capacidades organizacionales interesantes, de repente, no sé, para otra comunidad puede ser muy significativo hacer algo que de repente desde el punto de vista del uso de la tecnología no sea tan complejo, pero desde el punto de vista de las necesidades de esa escuela sí lo es. No sé, se me ocurre, no sé, un periódico más tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, como esta relación es un poco lo que nosotros hemos encontrado como un factor predominante en cuanto a la apropiación, la relación entre las necesidades que tiene un colectivo y el tipo de desarrollo que genera y el tipo de tecnologías que necesita para cumplir esos objetivos. Muy bien, vamos a dar paso a una intervención, una pregunta. Sí. Digamos, como dije al comienzo de este simposio, lo interesante es que es una metodología flexible y una de las características del mundo digital es la adaptabilidad, que eso es una de las competencias TIC de la ciudadanía digital y demás aspectos que cada uno de nosotros hemos venido hablando. Pero hay una pregunta y tendría también otra que los plantearía a partir de lo que ustedes han dicho antes. Adelante. Buenas tardes. Yo quiero preguntarles, yo supongo que con las nuevas tecnologías de información y comunicación se desarrollan nuevos talentos en el ser humano. Por ejemplo, cuando uno está en el chat, suprimir letras para escribir más rápido y todo el mundo entiende el mensaje. ¿Qué otros nuevos talentos uno puede considerar que se desarrollan con las nuevas tecnologías y cómo podrían ser comparables o medibles entre sí o estándarmente? Estandarizado. Estandarizado. Las damas primero. En realidad, habilidad, cuando nosotros llamamos habilidades, hay un montón de clasificaciones que se utilizan para las habilidades que fomentan el uso de las TIC o la apropiación de las TIC. Hablamos de trabajo colaborativo, hablamos de participación, hablamos de organización,
de y hablamos, desempeños. exacto, de desempeños, hablamos de creatividad, pero el problema de evaluarlas o de medirlas, mejor dicho, está precisamente en eso, que son procesos que se dan y no siempre derivan en un producto, que es lo que estamos acostumbrados a medir, digamos, de alguna manera. En verdad, como decía Elías, es como uno de los grandes desafíos, ¿no? Hay mucha literatura en relación a cómo las nuevas tecnologías nos han hecho pensar y vivir de un modo diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la escritura, como antes yo estudié sin computadoras, por lo menos hasta que llegué a la universidad o casi hasta el final, y estudiaba con cuadernos y escribiendo y básicamente de una forma secuencial. Hoy mi pensamiento no es secuencial, porque en general un texto lo desarmo y lo armo, no necesariamente con una lógica, ¿no? Esto del pensamiento multimodal, digamos, esto que hacemos todos de tener muchas ventanas abiertas. Creo que tenemos como el gran desafío de ir generando instrumentos y de ir sistematizando experiencias, y creo que en América Latina hay una tradición como bien importante para rescatar en ese sentido, y para avanzar. Yo creo que nosotros en general tratamos de prestar atención, por un lado, en cuanto a instrumentos de medición, ¿no? A las habilidades, pero a su vez asociado a los ambientes. Trabajamos mucho con el ambiente de aprendizaje, con aquello que se genera. Trabajamos también con los productos. Y yo creo que algo que hay que tener en cuenta es darle participación a los docentes en esto de medir los impactos. Me parece que cualquier modelo que intente medir los impactos tiene que incorporar la participación docente para que sean parte de él y pueda realmente ser una herramienta valiosa. De modelos no podemos hablar mucho, porque en realidad ustedes tienen un modelo que a nosotros nos pareció muy interesante, que es el modelo Micut. Y bueno, ustedes saben más de eso que nosotros. No, además que Fernando Iriarte, siempre, cada vez que he tenido la oportunidad, lo destaco, es el padre de la criatura del modelo Micut, hizo parte del proyecto, obviamente, pero hombre, no quiero definir quién fue la madre, pero bueno, él fue al menos el padre. Fernando. Precisamente tu pregunta hace referencia a uno de los desafíos que tenemos. Es decir, no hay una respuesta exacta en este momento, es uno de los desafíos que se tiene. Nuestras compañeras hablaban de que precisamente el hecho de que la valoración sea cuantitativa es porque es necesario responder a las políticas, y yo diría a los políticos, para más que a las políticas, a los políticos, para presentar resultados en histogramas de frecuencia y decir en volúmenes y en cantidades. Pero el reto no está ahí. El desafío está precisamente en llegar a descubrir esos fenómenos que, por supuesto, dependen de un contexto particular, ¿sí? Cada institución educativa tiene un proyecto educativo institucional, tiene un contexto al cual responder, unas necesidades sociales al cual responder, en la dinámica de ese proceso interno de la institución, de la relación profesor-alumno, se dan unas dinámicas particulares, pero precisamente lo cualitativo tiene la ventaja de descubrir, de sacar a flote eso, de visibilizar esos fenómenos que, por supuesto, desde el punto de vista cuantitativo no es posible hacerlo, ¿verdad? La ventaja, el valor agregado de escudriñar desde lo cualitativo es descubrir esos elementos que son precisamente particulares a las instituciones y a las dinámicas que se dan alrededor de estos procesos. Bueno, ya les he mostrado al padre de la criatura, para que el niño no esté huérfano, sí. A mí se me ocurren muchas interrogantes, porque llevo esta semana hablando solamente de eso. Sí, pero hay unas preguntas a las que responder, no vayas a salir ahora con otras preguntas. No, hay preguntas, pero lo interesante es esto, que el proceso es adaptativo. ¿Cuáles serían los pasos? O sea, yo creo que hay muchos elementos
diferenciadores entre cada uno de los países y obviamente al interior de las instituciones educativas. Bien, las compañeras de Uruguay hablaban de esa necesidad de contextualizar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje en el niño y no necesariamente todo debe ser tan estandarizado, pero ¿cómo avanzar? ¿Qué necesitamos para tener una perspectiva latinoamericana de medición común, de intercambio de pareceres comunes, cuando ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en torno al concepto de habilidades, competencias, por ejemplo, disciplina, PEI, currículum, en fin? Es que por ahí eso es lo que por donde tenemos que empezar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos trabajar juntos, para empezar. Necesitamos como tiempo de trabajo juntos. Creo que también estamos como muy acostumbrados a seguir lógicas diversas, ¿no? Las lógicas como de cada centro, nos están faltando espacios de encuentro y espacios de convergencia. Nos está faltando citarnos entre nosotros también, leernos y tiempo de trabajo compartido, básicamente, ¿no? Y Fernando, no sé qué impresión tendría. Sí, yo creo que tenemos que aprovechar incluso las tecnologías de información para crear redes de trabajo que terminen, digamos, un proyecto que termine digamos, en unos mínimos lineamientos que permitan ponernos de acuerdo y definir algunos mínimos criterios que nos permitan avanzar hacia una valoración cualitativa de estas experiencias. A mí me parecía interesante, inclusive había una propuesta desde el mismo equipo del Uruguay en el evento que yo tuve en Bogotá que me parecía pertinente. Más allá de tal vez construir indicadores o identificar indicadores comunes, tal vez tener una imagen del bosque, un mapa de cuáles son los países que están liderando procesos y desde qué áreas están liderando procesos para aprender en buena medida ese know-how y cómo han venido salvando las diferentes velocidades. Fernando hablaba de la política, bueno, se hablaba de la política, de los políticos, de las fundaciones, instituciones, pero en buena medida también una de las cosas que yo he hecho en falta es la voz del docente, que finalmente es el que termina resistiendo todo el peso del proceso. Entonces, digamos, no sé cómo ustedes ven lo que acabo de mencionar y obviamente, digamos, partiendo del principio de estaba de acuerdo y hoy lo reafirmo, esa necesidad de tal vez construir mapas para saber qué países son los verdaderamente punteros desde qué perspectiva. Costa Rica ha avanzado en temas de habilidades de medición de competencia de competencia colaborativa, de habilidades colaborativas. Por ejemplo, Uruguay ha avanzado en temas de Learning Analytics y además de otros procesos. Chile ha avanzado en otros procesos. ¿Por qué no aprender un poco de los que están un poco más desarrollados dentro de la región y tener un lenguaje común? No sé qué impresión tienen al respecto. ¿Quién lanza la primera piedra? ¿La dejé callado todo? Sí, es que tenés mucha razón. No hay cómo decir que no a eso. Yo creo que tenemos mucho para intercambiar, que no nos hemos dado los espacios suficientes para hacerlo, o siempre contrarreloj. Hemos hecho algún proyecto, pero siempre contrarreloj. Nunca nos hemos dado el tiempo de maduración para poder intercambiar realmente los conocimientos que vamos generando y discutirlos, ¿no? entre todos. Yo pienso que hay muchos países que han adelantado. Colombia, por lo que yo he leído, ustedes también están de repente bastante avanzados, pero no hay espacios, más allá de algún congreso sobre educación, no hay espacios periódicos, digamos, o sea, alguna red donde una vez por mes o 2 veces por mes podamos intercambiar algunas opiniones. Fernando. Yo diría que todo es un proceso, ¿no? Y esto de las tecnologías ha habido quizás más preocupación por la implementación, por llenar las instituciones de artefactos tecnológicos, y ya es hora. Yo creo que toda esa experiencia ha llevado a hacer reflexiones importantes que hacen que ya sea hora de ir generando procesos de análisis y de creación de políticas e incluso
de normativas que permitan aunar esfuerzos para llegar a objetivos como los que tú planteas? Un poco para ir terminando de abordar el panel, para que Fernando no se queje de la guía metodológica que se les pasó. ¿Qué tendencias pudiéramos identificar para este año en torno al tema de medición? O sea, ¿qué referentes deberíamos tener dentro de nuestro toolkit de herramientas para poder empezar a ver esos elementos en común? ¿Cómo estamos en ese tema central del panel, que es aprovechamiento pedagógico de las TICs e indicadores para su medición? ¿Qué es lo que hay actualmente que ustedes conozcan y que quieran compartir? Específicamente en herramientas de medición, ¿decís, sería? Sí, sí. Herramientas de medición, digamos, estrategias metodológicas que están siendo interesantes tener en cuenta, que ustedes han tenido acceso y que, como han mencionado, no solemos tal vez intercambiar, y que este espacio, como está siendo seguido, no solamente presencialmente, sino también de internet, pues puede servir de ese punto. No sé si el proyecto Flor de Ceibo que nombré al principio es un grupo, hoy creo que somos 22 docentes que trabajamos en diferentes territorios, algunos en escuelas, otros en asentamientos, otros con adultos mayores, todos en relación con las tecnologías, ¿no? Y la evaluación que se puede ir haciendo es, como decía Dayana, es específicamente en el contexto y de lo que acontece en ese momento y en ese año de trabajo, ¿no? Es muy quali, y lo que se evalúa más bien es el proceso, no un producto final. No sé cómo explicarlo. Sí, de todos modos hay como algunas claves. No, está bien lo que decían, ¿no? Algunas dimensiones que para nosotros son como importantes o claves en este proceso. Una es la que mencionaba Elías, que tiene que ver con la participación docente. Esto de que el trabajo y la incorporación de las TIC no sea una cuestión impuesta o ajena a su propia práctica. Otras dimensiones importantes son las habilidades digitales. Después, en cuestiones más metodológicas, esto del trabajo por resolución de problemas, esto de plantear problemas y tratar de vincular el desarrollo de proyectos a cuestiones de la vida cotidiana. El trabajo colaborativo, el autoaprendizaje, esto como de prestar atención a los procesos de que se producen un poco espontáneamente y otro poco por efecto del ambiente y del dispositivo de trabajo. Nosotros hemos visto como experiencias bien interesantes en eso. Y de las cosas que más hemos medido o son más evidentes o salen en primer lugar, tienen que ver más con la motivación en relación a aprendizaje, los cambios en relación a la motivación, a la creatividad, a los procesos de creatividad, como factores tanto en los desempeños de los estudiantes como en cuanto al modelo pedagógico en sí, ¿no? Y en este sentido, la discusión del modelo pedagógico, que nos parece que también es como una tendencia, y es un poco esto que instalan las TIC, ¿no? Esto de que, trabajar con distintos dispositivos desarma un poco la lógica lineal del aula o la lógica sobre la que están armadas muchas aulas. También pensar un poco las herramientas, no desde lo disciplinar, estamos acostumbrados que las currículas estén, hoy se da historia, hoy se da ciencias sociales, hoy se da matemática y así divididos. Se está incluyendo muchos en los centros educativos, sobre todo acá al menos en secundaria, sobre todo, el trabajo por proyectos, lo que se llama LabTEP, que es todo de Ceibal, ¿no? O los proyectos de robótica educativa. Y para poder medir o utilizar alguna herramienta cualitativa para ver esto, entonces están involucrados varios docentes trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay que tener, creo yo, en cuenta esta diversidad para poder ver el impacto de la incorporación de las TIC en los modelos pedagógicos. Muy bien, Fernando. Yo creo que quiero retomar algunos aspectos que han mencionado y que creo que hay que tener en cuenta antes de pensar en cualquier forma de medición. Por ejemplo, se ha tocado el tema de la motivación. Yo creo que uno de los grandes desafíos
que tenemos los docentes en relación a las TIC es que necesitamos profundizar en el conocimiento de la cultura juvenil para poder responder de una manera más adecuada y pertinente a sus intereses y a sus motivaciones. De lo contrario, los estudiantes no se motivarán, los estudiantes habrá una mayor posibilidad de deserción y de no valorar estos procesos. ¿Ya? Si las instituciones educativas, sus currículos siguen todavía teniendo como base el trivium y el quadrivium de la universidad medieval, los estudiantes seguirán durmiéndose en las clases y no se preocuparán realmente por sacar provecho de su formación. Yo digo que nosotros los profesores nos estamos convirtiendo en bobos. Creemos que los 30 alumnos que están ahí físicamente frente a nosotros están ahí. Mentira, ellos están en el ciberespacio y uno cree que están ahí. Mentiras, ellos están pensando en el chat, están pensando en Facebook, están pensando en otra cosa. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos es poder, digamos, articular, poder responder, ponernos a tono con eso que mueve hoy al adolescente, que mueve hoy a esa cultura juvenil y responder de una manera pertinente a eso. De lo contrario, repito, el factor motivacional será un factor determinante en el éxito o el fracaso que podamos tener con los retos que hoy tiene el estudiante, que ya no son retos solamente de la escuela. Hoy sabemos que la formación está más allá, la escuela es apenas hoy, no es la única como era antes, no es la única que a través de los cuales se puede formar una persona, puede adquirir conocimiento de una persona, sino que hoy con la escuela o frente a la escuela están compitiendo otras muchas alternativas de aprendizaje que tienen los estudiantes y resulta que hoy la escuela todavía en los sistemas no han tenido en cuenta eso. Y ese creo que es uno de los grandes desafíos que tiene la escuela hoy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, inquietud, algún interés de comentar algo. Nada. No. En realidad lo que acaba de hablar el profesor es el gran desafío de la educación, creo, con o sin TICs en el aula. Es uno de los problemas que se están tocando más acá en Uruguay, la deserción estudiantil y los porqué de la deserción estudiantil, sobre todo en secundaria. Sí, yo creo que principalmente en este panel uno de los elementos que ha sido por demás interesante es tener en cuenta que aspectos curriculares, aspectos motivacionales y sobre todo los aspectos cualitativos son los principales retos que hoy por hoy tenemos. O sea, datos, y por citar un ejemplo, Colombia recientemente ha anunciado la apertura de un observatorio de innovación educativa y yo les decía a las personas encargadas por el ministerio a cargo de este proyecto, yo les decía que el problema no son datos institucionales, o sea, los datos los tienen. La cuestión es identificar claramente qué tipo de datos pueden ser de utilidad para responder a cuestiones mucho más interesantes que el simple hecho, digamos, plano de la infraestructura y demás. Y obviamente crear indicadores o crear nuevas formas de aproximación a aspectos tan importantes y tan difíciles de medir desde ese carácter innovador que podemos tener como el aspecto curricular, PEI, y aspectos motivacionales que finalmente son los que terminan incidiendo. Sobre todo porque en estudios que en otros paneles que vamos a ver y el que sigue a continuación, vamos a ver cómo el aspecto motivacional es un factor clave en la formación de los docentes, por ejemplo, y cómo el aspecto motivacional del docente termina transmitiendo el impulso para la mejora de esos procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y obviamente el rol que tienen los directivos, cosa que también sí les pediría un poco destacar, porque muchas veces cuando pensamos de TICs, de pedagogía, escuela y demás, nos centramos al rol del docente, pero ¿y dónde quedan los directivos? ¿Dónde quedan el padre o madre de familia? ¿Dónde queda en esta ecuación? Hago esta pregunta un poco tautológica porque yo sé que por lo menos yo me respondería que deben quedar también en el centro, porque el tema no es un tema nada más docente, es de directivo docente. Pero, ¿qué posiciones tienen ustedes al respecto? Dayana.
Un Julia. capaz, no sé si entendí bien, pero digo, un ejemplo de esto, claro, que a nosotros nos dio desde el principio para pensar en esto de la motivación fue la forma en que se implementó el Plan Ceibal. El Plan Ceibal en Uruguay se implementó como una política y como a través de un decreto. O sea, el presidente dijo, se van a entregar las máquinas en las escuelas públicas y se entregaron. Capaz que era se discute si fuera la única forma de entregar, de que fuera universal y todo lo demás. Pero el docente en ese momento no tuvo ninguna participación. Los primeros años que Flor de Seibo trabajaba, e incluso en las investigaciones que hacíamos, que entrevistábamos a los docentes, el docente sentía que no le habían hecho partícipe del proceso. Lo único que habían hecho era entregar una máquina a cada alumno de ellos y ellos no habían recibido capacitación, no habían recibido apoyo como hay ahora de maestras MAC y un montón de instrumentos que tienen para didácticos y pedagógicos, ¿no? Era una imposición política sin contenido pedagógico de fondo al principio. Entonces el maestro no estaba motivado para utilizarla. O sea, fue un proceso largo al principio, ¿no? Dificultoso. Sí, nosotros creemos que es como una variable de mucho peso y es que tiene mucho peso en el uso o no uso o aprovechamiento dentro del aula de las tecnologías. Pero yo quería comentar que por ahí nosotros hemos hecho como algunos experimentos, entre comillas, con una hipótesis que es que en verdad cuando tenemos una motivación fuerte y hay un objetivo que tiene un colectivo o cuando un docente está entusiasmado con su grupo, con conseguir un resultado, el resto de las competencias se va como desarrollándose por sí sola, ¿no? Y hemos tenido experiencias en que, trabajamos como básicamente en función de eso, de una motivación o de un interés, y lo que hemos comprobado es que después las capacidades se adecúan a la consecución del objetivo, ¿no? O sea, como de repente hay como habilidades más complejas que no se lograrían si no estuviera ese acuerdo, digamos, colectivo o ese interés por llegar a un producto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, no sé si lo entienden. Nosotros estamos preocupados por salir como un poco de la cuestión instrumental, ¿no? De salir como de la cuestión instrumental del uso de máquinas. Y estamos más preocupados por el para qué se usa, el cómo se usa, el cómo se integra esto en relación a un sentido para ese colectivo, para esos participantes. Un ejemplo, el asentamiento del videojuego. Dale, contalo, una experiencia de Julia. Me gusta, sí, no, de repente me gusta demasiado dar ejemplos, pero ustedes me callan cualquier cosa. En realidad hace muchos años, hace unos 3, 4 años, trabajamos en un asentamiento con niños entre 4 y 16 años. Un asentamiento irregular es un lugar, un barrio, digamos, que no está regularizado y que tiene casas precarias, para que nos entendamos. Ahí está. Con niños entre 4 y 16 años. Y lo que hacemos siempre cuando llegas a territorio es hacer un diagnóstico, ¿no? Ver con qué podemos trabajar desde las TIC, desde las tecnologías. Estos niños, los que iban a la escuela, tenían las XO, que había otorgado el Plan Ceibal, y lo que hacían mucho era jugar videojuegos. Y en ese momento se discutía si era bueno o malo que la XO sea usada solamente para jugar videojuegos y escuchar música. Entonces, lo que planearon los estudiantes, que con lo que trabajamos, los estudiantes universitarios, fue que los mismos niños realizaran un videojuego. Entonces, a través de un programa que se llama Scratch, los niños más chicos hacían los dibujos de los personajes. Era un juego sencillo que incluso se puede ver en línea, donde caían cosas y tenías que esquivarlas y te daba puntaje. Y ellos realizaron, según la edad, distintas etapas, ¿no? Pero los más grandes lo que hicieron fue programación en Scratch. Duró 2 años el proyecto, ¿no? Para que terminaran un videojuego que se pudiera jugar, digamos, y que fuera competitivo y que fuera lindo y que después ellos lo pudieran mostrar y estuvieran orgullosos del producto. Los más chicos dibujaban o hacían collage para después sacar fotos y hacer los fondos de pantalla. Entonces, visto desde algún lado, lo que se podía evaluar era el proceso, pero con un interés y una motivación particular, que era jugar un videojuego. Esos niños después terminaron haciendo tutoriales también para otros niños sobre programación, que es un proceso interesante. Sí. Y capaz que en este momento
muchos niños, o no sé si todos los niños, pero muchos niños son capaces de generar videojuegos usando Scratch, pero en verdad hace unos años no era algo tan común. Sí. Interesante compartir el tema de Scratch a través de las redes sociales también, y si tienen el nombre del videojuego también sería interesante para compartirlo. Debe estar en el sitio Sí, de está en Scratch, el hay un sitio. sitio Flor de ¿Cuál? Seibo que hay distintos productos, pero se los pasamos. Vale, perfecto. Entonces en Flor de Seibo también compartir a través de las redes sociales. Fernando ya en cierre y también dando aviso a los siguientes participantes del panel, la profesora Mónica Borja, que la he visto, y el profesor Augusto Sisa, Nidia Corredor, y la profesora Gloria Gratacós, que debe estar. El problema de los docentes es que cuando empezamos a hablar nos emocionamos. Entonces estaba en otro lado, pero espero que me la traigan pronto. Fernando. Bueno, quisiera referirme al tema de los rectores, porque indudablemente es un punto muy importante. Acabamos de hacer una investigación bastante amplia sobre instituciones educativas y nos damos cuenta que en la gran mayoría el tema de las TIC no es reflexión dentro del proyecto educativo institucional, es decir, está absolutamente fuera de aquello que ilumina toda la actividad de la institución educativa y sus procesos curriculares, que es el proyecto educativo institucional, lo cual indica que no ha habido una preocupación, o mejor, se ha visto el tema de las TIC como la sola incorporación de herramientas, pero no ha habido la reflexión pedagógica, ¿verdad? Y elevar esa reflexión pedagógica al proyecto educativo institucional de tal manera que ilumine lo que se haga con esa tecnología al interior de la institución y entonces comience a tener un sentido y responder a aquello, a la manera como se concibe esa educación, esa tecnología desde el mismo proyecto educativo institucional. Y precisamente resultados como estos de investigación nos han llevado a que, por ejemplo, en los programas de formación de docentes que tenemos en la institución hemos comenzado a incluir, ¿verdad?, formación de los rectores en este campo para que puedan tener elementos para trabajar con sus equipos de trabajo, valga la redundancia, en la inclusión de la concepción que tengan a bien desarrollar sobre el tema de las tecnologías al interior del proyecto educativo institucional. Si eso no se hace, por supuesto que lo que se haga luego en la práctica pues no va a tener sentido o va a ser disperso. Bueno, a modo de cierre, Dayana, María Julia. Bien, no, simplemente quería hacer una acotación porque me quedé pensando en una cosa que decía el profesor. Nosotros una cosa que hemos visto también en entrevistas de investigación es que los docentes sienten que, bueno, aquellos que realizan una experiencia innovadora o que realizan proyectos vinculados con TIC, no son esos indicadores o ese tipo de trabajo no se toman en cuenta después en su evaluación, ¿no? Y volvemos un poco a esto como que decíamos al principio, entre la disociación, entre la currícula, las competencias o el trabajo que se quiere propiciar y los modos de evaluar, que también a la interna de la evaluación docente, estas experiencias, o sea, es importante que el docente sienta que son reconocidas, ¿no? Y que sus aportes sean valorados, no solo a nivel de la organización y de su clase, sino que haya, bueno, un espacio donde sienta que su trabajo aporta. Bueno. Y que se refleje en su propia evaluación. Bueno, a modo de cierre, nada más agradecer, y ha sido un placer tener este tiempo de trabajo con ustedes y ojalá sea el inicio de un tiempo de trabajo juntos. Igualmente, les pediría por favor un fuerte aplauso a ambas y al profesor Fernando Iriarte.